Señor: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén y amén. Les ruego que por favor dejen su Biblia a su lado. Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas, que nos desconectemos, ¿cierto?, de celular, de toda distracción. Vamos a detener, ¿cierto?, nuestro paseo. Gracias, hija, justo le iba a pedir que apagaran porque nos sentimos ya como en verano, ¿cierto? Aunque estamos en pleno invierno. Gloria a Dios que podamos tener cierto aire acondicionado en la iglesia. Es un cariño que nos da el Señor. Y vamos a orar para que Dios se glorifique. Amén. Hermano Iván, desde ese lugar, por favor. Gloria al Señor Jesús. Puede sentarse. Dios añada bendición a su palabra. He llamado este mensaje fe en su palabra y poder en el nombre de Jesús. Fe en su palabra y poder en el nombre de Jesús. El texto que acabamos de leer, traje una versión que es la versión El Mensaje, y dice así: ¿te duele? Ora. ¿Te sientes genial? Canta. ¿Estás enfermo? Llama a los líderes de la iglesia para que oren y te unjan con aceite en el nombre del Maestro. La oración creyendo te sanará y Jesús te pondrá en pie. Y si has pecado, serás perdonado, sanado por dentro y por fuera. Amén y amén. Qué importante saber que el Señor, y una de sus promesas más grandes, es que Él nos pondrá de pie. Amén. Sé que para muchos esta no ha sido una semana fácil, ha sido complicada. Personalmente, el domingo pasado por la noche, junto a mi hija, nos chocó un camión y pasamos un susto grande. Gracias al Señor no nos pasó nada. El tipo iba completamente ebrio, pero Dios es bueno. Amén. Y podemos estar acá. El martes la camioneta murió y su motor de partida ya pasó a mejor vida, ya era su tiempo, ya tenía. Pero con todas estas mojadas y uno mete los vehículos, los sobreexige. Pero gracias al Señor estamos acá, agradecidos por lo bueno, por lo malo. Pero si hay algo que estoy seguro, no importando lo que tú has vivido, yo les cuento lo que hemos vivido durante la semana, pero sé que cada uno podría contarnos las cosas que le ha tocado vivir. Pero sé que de todas esas experiencias tú has sido libertado y Dios te ha puesto de pie. Amén. Ahora, debemos de hacer que esta práctica también sea nuestra. Y ahora profundizo lo que nos dice la palabra. Confesar sus pecados el uno al otro y orar el uno por el otro para que podamos, ¿cierto?, vivir juntos, plenos y sanados. Y dice
esta versión, en el último versículo, versículo 16, que la persona que vive bien con Dios es algo poderoso para tener en cuenta. La persona que vive apartada para Dios es algo para tener en cuenta. Por eso hice pasar adelante los ministros, porque no son cualquier persona en las manos del Señor. Son personas que se cuidan sus vidas, dedican cierto tiempo en la oración, en la búsqueda, y gloria a Dios por eso, porque a través de eso el Señor hace grandes proezas. Ahora, lo primero que debemos de tener en cuenta, que la motivación y disposición de obrar sanidad proviene de nuestro mismo Señor Jesucristo. Amén. ¿De quién proviene esa motivación y esa disposición? Viene del Señor Jesucristo. Y Mateo capítulo 14, versículo 14 dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Me gusta mucho esta palabra que esta versión nos dice que Dios tuvo, ¿qué cosa? Compasión. Diga conmigo, compasión. Y la versión, ¿cierto? El mensaje dice que cuando los vio venir, Dios se sintió acongojado, abrumado por la lástima de ver la necesidad de ellos y curó a sus enfermos. Dios tiene una necesidad y tiene en Él el deseo de sanar nuestras heridas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Romanos capítulo 4, versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios, por lo tanto, es movido por la compasión y esa compasión no ha cambiado. El relato del Señor fue hace muchos siglos atrás, cuando Él en su manifestación carne estuvo haciendo milagros y prodigios. Pero hoy, más de 2000 años después, quiero repetirles esto. Dios, por lo tanto, es movido por la compasión y esa compasión no ha cambiado. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer. Vamos a repetirlo una vez más. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos amados, Dios no ha cambiado. Vuelvo a repetirlo. Dios no ha cambiado. Y así como anduvo en los pueblos, las aldeas y los villorrios haciendo el bien, sanando y libertando a los oprimidos por Satanás, hoy está aquí en medio de nosotros. 3 lo creen. He dicho, Jesús hoy está aquí en medio de nosotros para obrar milagros, sanidades y prodigios. ¿Lo cree o no lo cree? Ahora, qué importante saber que Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a liberarte. Dios está dispuesto a obrar ¿qué cosa? Sanidades, milagros y prodigios. Ahora, mi pregunta es la siguiente, y quizá usted también se la ha hecho muchas veces, y aún siendo conocedor de Jesucristo, por años tal vez estar en este lugar sirviéndole, pero cada cierto tiempo surge esta pregunta, y la pregunta es esta: ¿qué debe de hacer alguien
que está enfermo. ¿Qué debo hacer cuando estoy enfermo? Y muchos de ustedes dirán, pero la respuesta es lógica, pastor. Claro, la respuesta es lógica, pero muchas veces nuestras acciones no son lógicas. Son completamente ilógicas. Tenemos a un Dios que sana. Tenemos a un Dios que no ha cambiado. Que en Él no hay sombra de variación. Que Él continúa fiel a sus promesas. Pero aún así, entendiendo todo esto, nos damos cuenta que al momento de nuestras aflicciones, enfermedades, acudimos a cualquier persona menos a Jesucristo. ¿O no? En el momento de aflicción, muchos recurren al tarot, al horóscopo, van a verse la mano, ¿cierto? Ahí. ¿Y dónde está Dios? Le pedimos ayuda al amigo, a la amiga, que tristemente, como influencia, nos ha hecho más daño que bien. Porque créame que cuando usted y yo y entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Alguien que no tiene a Cristo en su corazón, en medio de una crisis matrimonial, lo primero que te va a decir, sepárate, déjalo o déjala. En medio de una enfermedad, yo conozco a alguien que pueda hacerte un trabajo, de estos trabajos de ocultismo. Por lo tanto, no son personas sabias las que muchas veces nos están aconsejando. Y el Señor, ¿quién nos ordena? Que nos acerquemos primeramente a Él, al trono de su gracia, confiadamente, sin dudar. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿quiénes representan a Cristo aquí en la iglesia? Son hombres llenos de fe. Hombres llenos de la gracia de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios habita en ellos. Por lo tanto, el texto que leíamos dice, vayan a los líderes, vayan a los ancianos de la iglesia, pídanle que oren llenos de fe. Ahora, ¿qué fe es esa? Antiguamente, nosotros siempre orábamos por los enfermos antes de la palabra. Pero ya desde hace un tiempo, yo creo que más de 10 años, que en esta iglesia, cuando nosotros hacemos la invitación al altar, después de cada prédica, es el momento para pasar también, para que oremos por tus peticiones. Ahora, matemáticamente, el orden de los productos no altera el resultado, pero esto no es matemática. Esto es como Dios funciona. Hay una gran diferencia de que oremos por las peticiones antes de la palabra y después de la palabra. Y la diferencia es esta, porque Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice que la fe viene por el oír su palabra. Amén. Por lo tanto, cuando tú estás atento a escuchar la palabra de Dios, tu fe, tu grado de fe comienza a crecer. ¿Me entiende? Ya no vas a ser el mismo hombre o la misma mujer enfrentando sus problemas antes de la palabra y después de la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Diga conmigo la palabra.
Y Juan capítulo 6, versículo 63 dice que sus palabras son espíritu y son vida. No tan solo crece tu fe, sino que su palabra nos da vida. ¿Qué hace su palabra? Nos da vida, nos vivifica, nos da de su espíritu. Por lo tanto, si tu fe se aumenta por escuchar estas palabras, es porque Jesús mismo, es Jesús mismo obrando a través de la palabra. Amén. ¿Llegaste confundido? ¿Llegaste agotado, agotada de recibir solo malas noticias? Noticias desesperantes, diagnósticos desalentadores. Pero quiero decirles algo. Algo sucede cuando viene su palabra. Algo pasa cuando viene su palabra. ¿Qué pasa? Nuestros corazones se llenan de fe. Nuestros corazones se llenan ¿de qué? De fe y de esperanza. ¿Cuántos dicen amén por eso? En Mateo capítulo 8, el centurión le dice a Jesús: tan solo di la palabra y mi criado será sano. ¿Me escuchó? Tan solo di la palabra y mi criado será sano. Reciba lo que quiero entregarle ahora. Solo hay de distancia una palabra de Dios entre tu diagnóstico y tu milagro. Lo digo otra vez. Solo hay de distancia una palabra de Dios entre tu diagnóstico y tu milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tan solo una palabra de Dios que tú recibas por la fe es suficiente para que tú recibas un milagro, tu sanidad, tu liberación. Tan solo di la palabra. Dígalo conmigo. Tan solo di la palabra. Grítelo conmigo. Tan solo di la palabra. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando tú recibes esa palabra y tu fe, que literalmente estaba muerta, vuelve a la vida. Amén. Y si a eso, a la palabra, le sumamos el poder glorioso que hay en el nombre de Jesús, literalmente nada es imposible. Tenemos la palabra, amén. Pero por otro lado tenemos algo que es más glorioso aún. Es el nombre de Jesús. Nada es imposible. Nada es imposible. Hay fe entonces en su palabra y hay poder en el nombre de Jesús. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Me escuchó? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Y usted conoce ese nombre? ¿Cuál es el nombre que es por sobre todo nombre? Jesús es su nombre. Dígalo con fe. Dígalo con convicción. Filipenses lo dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está, ¿cierto?, en el cielo, debajo del cielo, incluso, y para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Cuántos confesamos que Jesús es el Señor? Ahora, no solo el enfermo debe de tener fe,
sino que los ministros que aquí están presentes también deben estar llenos de fe. ¿Y llenos de qué? De la unción divina, que es la autoridad dada por el Espíritu Santo, y han sido aprobados como obreros fiel, que no tienen nada de qué avergonzarse, sino que con su testimonio sea autoridad en palabras y en hechos de que servimos a un Dios vivo, santo y todopoderoso. Ahora, no es solo sanidad del cuerpo, sino que a través de la unción gloriosa de su Espíritu Santo confrontaremos también el pecado que ata sus corazones. Amén. Y vamos a reprender también toda incredulidad a través de la sangre preciosa que Cristo Jesús derramó en aquella cruz. Porque a través de esa sangre nosotros somos completamente libres. Amén. Libres, amén. Por eso no me cabe en la cabeza que alguien que adore al Señor, que venga, se congregue, esté un momento de su vida buscando a Dios con un alma sincera, con un corazón honesto, vuelva a su casa de la misma manera. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque Él llevó cautiva la cautividad y por su sangre fuimos nosotros completamente libres. Ahora, convocar a un mes de sanidad divina, convocar a un momento de oración especial, donde vamos a reprender al enemigo, donde el que está en pecado se va a reconciliar con el Señor, va a dejar de realizar toda práctica que lo separe de Jesucristo. ¿Amén o no? Cuando esto no es algo fácil, esto es algo serio. Diga conmigo, esto es algo serio. ¿Por qué? Porque la respuesta para muchos de los que vinieron hoy, la respuesta que hoy van a tener es un asunto de vida o de muerte. Por lo tanto, esto no es juego. Han venido a buscar una respuesta de vida de parte del Señor. ¿Y cuántos creen que el Señor lo puede hacer? Dios lo puede hacer. Dios ha sanado cáncer en este lugar. No uno, no dos, no tres. Muchos cánceres en este lugar. Y aún en este año Dios se sigue glorificando. Durante la semana pasada recibimos cierto llamado de alguien que estimamos mucho, un hermano en la fe, que su hija estaba muy mal en la UCI, con muy poco probabilidades de vivir, una bebé de tan solo 1 año. Y comenzamos a orar al Señor. Le pedimos a muchos que nos ayudaran a orar por este bebé. Y saben, para la gloria del Señor Jesucristo, el viernes nos envían el reporte que la niña está completamente sana, para la gloria del Señor Jesús. Le sacaron, ¿cierto? Todo estaba entubada, le sacaron todas las máquinas, la enviaron a su casa para que pueda disfrutar esta pequeña. ¿Cómo no glorificar al Señor? Porque servimos a un Dios vivo. ¿Servimos a quién? A un Dios vivo. Pero esto es serio. Varones en el Señor. Así como el que necesita de sanidad no se puede presentar sin fe, el ministro que orará tampoco te puede faltar la fe. ¿Me entendió? Tanto como el que necesita, como el instrumento que Dios va a usar para su gloria, necesitamos, ¿qué cosa? Fe. Ministro, no te puede faltar fe. No puede faltarte de esa gracia divina,
de esa unción fresca y mucho temor reverente a Dios. ¿Por qué? Porque somos conductores de la gloria de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Empero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tengo una pregunta para ti hoy y quiero que seas sincero. Si hoy llegaste con una necesidad, ¿alguien llegó con necesidad? Levante su manito, quiero saber. ¿Cuántos llegaron con enfermedades? Con problemas varios, ¿cierto? Te quiero recordar algo que dije en el comienzo. Este es el día que hizo el Señor para que tú y yo nos gocemos. ¿Sabe por qué nos vamos a gozar? Por lo que Él ya está gestionando. Amén. Él ya está tocando. Y es en esta atmósfera de fe donde lo imposible se torna posible. Es en este ambiente de fe donde todos pensamos lo mismo, donde nadie va a dudar que al momento de imponer nuestras manos en el nombre de Jesús, vamos a ver la gloria del Señor. ¿Alguien lo duda? Porque no quiero que seas piedra de tropiezo por aquellos que creemos. Jesús es galardonador. Jesús premia. Jesús te entrega y galardona a aquellos que lo buscan con fe, pero una fe absoluta. Dios hizo milagros y sanidades de distintas maneras. No siempre tuvo un mismo patrón. Dios es muy creativo. Tenemos un Dios creativo. ¿Saben cómo sanó a un ciego? Escupió en la tierra, en el piso, y junto a la tierra, ¿cierto?, formó lodo, barro, y lo puso en sus ojos, rellenó la cuenca de sus ojos. Y el Señor lo sanó. Ahora, varones, no estoy diciendo que anden escupiendo el suelo ni nada de eso. Es algo que ha hecho el Señor. Amén. A una mujer le sanó simplemente porque le tocó el borde del vestido de su manto. Un acto de fe. A un endemoniado le sacó los demonios. Y los demonios se metieron en un montón de marranos que se volvieron locos y se lanzaron a la mar por un despeñadero. A Lázaro lo resucitó llamándolo en medio del sepulcro. Y nótese que dijo: Lázaro, ven fuera. Porque si el Señor hubiese dicho ven fuera, ese cementerio se queda sin ningún muerto. Amén. ¿Qué le estoy diciendo? Y con esto todos aquellos que levantaron sus manos, que tienen una necesidad, quiero que se pongan de pie, por favor. Amén. Póngase de pie. Estoy diciendo que grande es el poder de Dios. ¿Hay alguna duda en esto? Vuelvo a repetirles. Grande es el poder de Dios. Quiero que los varones llenos del Espíritu Santo vengan acá, por favor. Vengan. Dios hoy está dispuesto a obrar sanidad en tu vida. ¿No me escuchó? Dios hoy está dispuesto a obrar sanidad en tu vida.
En el texto base que leímos, Santiago capítulo 5, vemos que los ancianos ungen a los enfermos con aceite. Amén. En Hechos capítulo 19, vemos que llevaban los sudarios de Pablo y ponían los sudarios de Pablo sobre los enfermos y los enfermos sanaban. En el antiguo pacto, en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico, habla también que llevaban las prendas para que orasen por las prendas, ¿cierto? Ahora, en el libro, en el Nuevo Testamento, vemos también que era tal la unción de Pedro que donde él pasaba y su sombra reflejaba, bastaba que la sombra de Pedro pasara sobre un enfermo y el enfermo sanaba. ¿Puedes subir, por favor, Romané? Ahora, amor, si me puedes pasar el aceite. Yo esto lo tengo hace tiempo. Todos mis amigos que tienen el privilegio de viajar a Israel, no sé, todos me traen aceite de la Tierra Santa, Israel. Dice, aceite ungido, pure blessed oil. Aceite de oliva, puro y bendecido. Los venden, ¿cierto? Los rabinos trabajan especialmente en ello. Y todos los que van me traen de regalo eso. Debieran invitarme mejor. Ahora, no es el aceite, no es la sombra, y menos la prenda de una ropa el que sana. ¿Qué es lo que sana? Es el poder de Jesucristo. Es el poder que hay en el nombre de Jesucristo y la fe que has puesto en esta su palabra. ¿Cuánto dice amén? Y este aceite que con fe pondremos sobre tu frente, esto no tiene poder alguno. Solo simboliza. Es solo un símbolo. Como en la comunión, en la Santa Cena. Cuando tomamos el vino que simboliza ¿qué cosa? Su sangre. Y comemos el pan sin levadura que simboliza ¿qué cosa? Ese cuerpo que fue molido por nuestros pecados. Ahora, este aceite solo simboliza la unción de aquel que es todopoderoso. Y que esta mañana Jesús va a obrar en medio de nosotros una vez más. He dicho, una vez más. ¿Lo cree usted? Una vez más, Dios hará sanidades, milagros y prodigios. Ahora, ¿cuántos creen que Dios lo va a hacer? Dios se agrada de todo acto de fe. Amén. Todo lo que tú haces por la fe, Dios se agrada. Antiguamente, cuando el evangelio no era tan masivo a través de las redes sociales o la televisión, porque la televisión comenzó, ¿cierto?, a fines de los años 70, principios del 80, con el evangelio, ¿cierto?, del evangelista Jimmy Swaggart. ¿Cuántos se recuerdan eso? Las grandes cruzadas o el Club 700. Y así se comenzó a masificar a través de la televisión. Y hoy en día nosotros mismos estamos transmitiendo en vivo y en directo. Imagínense que estas señales pueden llegar al otro lado del mundo instantáneamente. Gloria a Dios, ¿cierto?, por esa tecnología. Pero antiguamente, cuando era tan solo la radio,
Pero la fe, y Dios no ha cambiado, amén. Pero la fe puesta en la palabra, ¿qué hacía el predicador? Ponga la mano en su dolencia, amén. Y su otra mano póngala en el transitor o en la radio. ¿Cuántos hicieron ese acto de fe alguna vez? ¿Cierto? Los más antiguos lo hicimos. Y era que la radio lanzaba ondas especiales, no, era nuestra fe. ¿Y cuántos testimonios de fe, de sanidad y liberación hubieron por causa de esos actos genuinos de fe? Ahora mi pregunta es, ¿cuántos de los que estamos acá tienen fe el día de hoy? ¿Cuántos tenemos fe en el día de hoy? De que Dios va a obrar milagros, sanidades y prodigios. ¿Ministros tienen fe? ¿Creen que Dios puede usarles? Quiero desafiarlo a un acto de fe más, amada iglesia. Y luego de esto nos despedimos de la audiencia y seguiremos aquí ministrando vida. Quiero que todos levanten la mano, todos los que trajeron una prenda. Gloria al Señor. Todos aquellos que tienen a alguien quizás enfermo en sus hogares y no trajeron una prenda, pero sí necesitan oración por alguien inmediata. Quizás no tenga esa prenda, pero hoy en día tienes tal vez tu celular y tienes una foto de la persona por la cual necesitas que oremos. Todos los que trajeron sus prendas, quiero que hagan una fila aquí a mi mano derecha. ¿Por cuánto has creído? Detrás de nuestra hermana Emma, póngase un poquitito más aquí, ahí nomás. Póngase detrás, por favor. ¿Habrá alguien más? Si no trajo su prenda, pero sí tiene en su celular una foto. Son los curas que son por fe. Póngase en la fila. Ahora, ¿cuántos de las que estamos acá, hermanos, hermanas en el Señor, trajeron peticiones y necesitan que oremos ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús? Quiero que hagan una fila aquí, detrás de nuestra hermana Gloria. Detrás de nuestra hermana Gloria. Los que están aquí a mi mano derecha son peticiones por alguien. Han traído sus prendas, pero los que están acá necesitan oración por ellos. Vengan en el nombre de Jesús. Póngase ahí detrás de nuestro hermano Henry, todos nuestros hermanos. Gloria al Señor. Antes de continuar, mi pregunta es una vez más: ¿tienen fe de que Dios va a obrar? ¿Tienen fe de que Dios va a sanar? Pero antes de orar, varones, y de imponer nuestras manos sobre ellos, vamos a orar para que el Señor aumente nuestra fe. Y vamos a pedirle al Señor que Él también sane y liberte nuestras vidas de todo mal. Y que si usted ha cometido algún pecado, este es el momento para decirle al Señor: Señor, perdona mis faltas, perdona mis transgresiones. Y le vamos a pedir al Señor que Dios sea glorificado. Oramos. Padre, hacemos confesión de fe. Oramos, Señor, por esta palabra que ha sido sembrada durante todas estas semanas. Hoy, Señor, la ponemos por práctica. Hoy, Señor, nos disponemos en tus manos para que tú seas grandemente glorificado. Tu nombre sea glorificado. Vamos a reprender espíritus opositores.
vamos a reprender al enemigo. Por lo tanto, todos vamos a estar en una actitud de oración. Vamos a pedirle al Señor que liberte corazones cautivos. Vamos a pedir por personas que están en enfermedades graves. Vamos a pedir por personas que están bajo la influencia del alcohol y de la droga, para que el Señor los rescate de esa situación. Y vamos a creerle al Señor. Ahora, por un acto de fe, dígale al Señor: yo creo. Levante su voz y dígalo: yo creo. Yo creo en ti, Jesús. Ahora, Señor Jesucristo, quiero que hermano Iván y hermano Sergio se pongan enfrente de los que han traído sus prendas. Aquí enfrente. Pero no van a llegar y orar. Le van a preguntar si tienen fe. Hermano Benjamín, usted, por lo que han traído peticiones, usted va a preguntar si tienen fe a cada uno. Y cada uno de ustedes va a confesar cuál es su petición. Y luego de orar por la fe, usted también va a agradecer por la fe. Y en vez de volver a su silla, va a venir aquí al altar y va a glorificar al Señor. Y va a exaltar al Señor. ¿Lo creemos? En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Hermano Benjamín, antes de comenzar, quiero que por favor ponga aceite en la frente de cada uno de los que ha venido, de las dos filas, en el nombre de Jesús, mientras cantamos al Señor. Y cuando termine, va a venir aquí al altar. Dios le bendiga. Y luego de eso vamos a hacer confesión de fe en el nombre de Jesús. Dios bendiga a quienes están, ¿cierto?, sintonizados. Nosotros continuaremos glorificando al Señor.